Serie La tentación, un tema muy interesante que nos ha enseñado muchas cosas que seguramente hemos puesto a prueba en la semana. Y el tema se llama ¿cómo podemos guardar nuestros corazones en contra de la tentación? ¿Cómo podemos guardar nuestros corazones en contra de la tentación? La semana pasada estábamos hablando de tiempos en los que la tentación es muy fuerte y que a veces descuidamos nuestro tiempo de oración. Y esto propicia un momento especial para que la tentación tome fuerza y nos gane o nos logre derribar. Y estos tiempos son tiempos de prosperidad. Y por eso es peligroso, porque parece que todo está bien, no falta nada. También en tiempos de sueño espiritual, cuando nuestro servicio y nuestra vida al Señor se torna una costumbre, una rutina, donde orar ya no parece tan necesaria, donde leer la Biblia ya no causa tanto anhelo, deseo de conocer a Dios, y empezamos a soñar espiritualmente con un debilitamiento espiritual progresivo que no se alcanza a percibir, y eso es lo peligroso. También estábamos hablando de que en tiempos de regocijo espiritual, de una gran victoria, también puedes venir enseguida un tiempo de gran prueba de la tentación, y tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar muy despiertos para no dejarnos sorprender. Y también por último vimos que el tiempo muy importante de autoconfianza, donde nos creemos tan poderosos y tan fuertes que no necesitamos cuidar nuestra vida. Y hoy vamos a aprender muy importante esta lección que vamos a considerar en esta mañana, porque seguimos considerando el asunto de velar y orar. El consejo que Jesús lo dijo en un tiempo muy difícil para él mismo. Recordemos que él estaba en el huerto de Getsemaní en una agonía terrible previo a su aprehensión y posterior crucifixión. Él pidió a sus discípulos que lo acompañaran al huerto, y llegados a un punto él dijo: quédense aquí, yo voy más adelante, pero oren. Cuando él regresa a ver a los discípulos, ellos están profundamente orando, ¿verdad? ¿Cómo estaban? Profundamente dormidos. Y Jesús les dice, los reprende: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Los discípulos no entendían la gravedad del asunto, ni tampoco la gravedad del momento que Jesús estaba pasando. Y es posible que también nosotros no entendamos el momento cuando la tentación está tan cerca y nos echamos a dormir, como si todo estuviera excelentemente bien y donde todo va bien. Y ese es el tiempo de mayor vigilancia que debemos mantener, porque precisamente son momentos que el enemigo aprovecha para tentarnos y hacernos caer. Entonces, sobre el tema de velar y orar, precisamente es tan importante porque es así como nosotros podemos guardar nuestro corazón en contra de la tentación. Proverbios capítulo 4, versículo 23.
Vaya conmigo a la palabra de Dios. Dice, sobre toda cosa guardada, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Cuántas cosas guardas en tu vida? Guardas tu economía, ¿verdad? Checas que cubra la semana, checas que se cubran los gastos básicos de agua, luz, teléfono, celular, etcétera, etcétera. Aquí dice que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón. Tan importante, hermanos, que debemos guardar nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Por qué cree que la palabra dice eso? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Sabe por qué? Dice, porque de él mana la vida. Y porque nuestro corazón, y porque nosotros debemos conocer nuestro corazón. ¿Quién conoce su corazón? ¿No sabes realmente quién eres? ¿Conoces tus áreas débiles? ¿Conoces tus áreas de pensamiento que luchan, que combaten contra el enemigo? Tus áreas de carácter que se hierven las emociones y sentimientos. ¿Quién conoce su corazón? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el corazón del hombre es engañoso. O sea, por más análisis exacto que hagamos, podemos engañarnos, porque el corazón no es de confiar. Nosotros no conocemos ni nuestro propio corazón como Dios lo conoce. Pero dice también la palabra que engañoso es el corazón y perverso. ¿Usted sabe lo que es ser perverso? Así somos. ¿Quién lo conocerá? Termina ese versículo. O sea, ¿quién dice yo? Solo Dios. Y si Él nos dice que guardemos nuestro corazón sobre toda cosa que guardamos, es porque hay peligros latentes, presentes, muy poderosas, en las que podemos ceder, tropezar y caer en la tentación. Entonces, la clave para velar y orar es saber para qué estamos velando. ¿Para qué estamos velando? Muy bien, podremos guardar nuestro corazón mejor contra el peligro de entrar en la tentación cuando conozcamos nuestro corazón, número 1. Número 2, cuida tus debilidades. Número 3, arme su corazón con provisiones en contra de la tentación. Arme su corazón con provisiones en contra de la tentación. Número 4, manténgase alerta en todo tiempo, no nomás los domingos. No nada más un día a la semana o dos, todo el tiempo. Número 5, considera hacia dónde te lleva la tentación. Y número 6, use el escudo de la fe en contra de la tentación. Estos 6 aspectos vamos a estudiar esta mañana. Conozca su propio corazón. Cada persona, cada uno de nosotros, tenemos nuestra propia mezcla de personalidad
y temperamento. Y entre mejor conozcamos nuestras fuerzas o debilidades de carácter o de nuestra personalidad y de temperamento, entonces mejor podremos guardar nuestro corazón. También necesitamos conocer nuestros propios deseos pecaminosos específicos. Esto es muy importante. Necesitamos conocer nuestros propios deseos pecaminosos específicos. Ejemplo, la codicia, el egoísmo, la envidia, el orgullo, el enojo, la crueldad, la perversión sexual. Debemos considerar los pecados particulares que nos son más atractivos, es decir, los pecados en los que más frecuentemente caemos. Yo les llamo a esos pecados favoritos. Están allí. Esos, si nosotros logramos identificar esos deseos pecaminosos específicos, seguramente esto nos va a proteger, porque entendemos cuándo o qué circunstancias, qué lugares o qué personas incluso pueden estarnos atrayendo hacia ese momento de caer en la tentación. Necesitamos saber nuestras debilidades espirituales, como las dudas, los temores, la ansiedad, el espíritu de queja que luego nos domina también, la insensibilidad o la indiferencia, el descontento. Esos son debilidades espirituales que nos pueden atrapar. ¿Recuerdan ustedes en Lucas capítulo 9, 51 al 56, cuando los discípulos no fueron recibidos en Samaria? Ellos se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, no nos recibieron, nos corrieron. ¿Quieres que pidamos fuego del cielo para que los consuma? ¿Qué les dijo Jesús? Sí, pídanle. Dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, no conocen su corazón. Por eso ellos estaban pidiendo fuego. ¿Por qué? Porque era una afrenta que los samaritanos no los hubiesen recibido. Pero más adelante en esa porción Jesús dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido a salvar a lo que se había perdido. O sea, Cristo no vino a perder las almas, sino a ganarlas. Y esto es lo que los discípulos no habían entendido. Si ellos hubieran conocido su espíritu, hubieran podido guardarse en contra de ese deseo de venganza, de enojo, de molestia, que los había llegado al punto de estar dispuestos a verlos calcinados a todos. Amén. Dios nos dice en Salmo 18:23: fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Me he guardado de mi maldad. Es decir, que él se guardó del pecado al cual estaba particularmente inclinado. Algunas personas, por ejemplo, son naturalmente gentiles y pacíficos, y cuando la gracia de Dios reina en ellos, ese temperamento es una gran bendición para las personas. No obstante, ellos también necesitan velar, o de otra forma, este aspecto positivo de su carácter puede convertirse en una
maldición. Otras personas son naturalmente malhumoradas, amargadas y enojonas, de tal manera que fácilmente caen en la envidia, en la malicia, en el egoísmo, malos pensamientos. Otras personas son naturalmente apasionadas y ellos también tienen una lista de pecados a los cuales su naturaleza los inclina de manera especial. Si queremos guardarnos de la tentación, necesitamos tomar tiempo para estudiar nuestra propia naturaleza. Estudiar nuestra propia naturaleza. Conozca bien la persona, la clase de persona que usted realmente es. Y no trate de justificar o excusar la maldad o las debilidades que tiene. Reconózcalas y trate con ellos todos los días, delante de Dios en oración. Señor, reconozco que tengo un carácter agresivo, que el enojo me domina, que la envidia me quema, que los celos me consumen, que el deseo de venganza me impulsa. Esos son deseos pecaminosos a los que hay que tratar muy de cerca al pie de la cruz. Y seguro que Él nos va a dar la victoria. Entre más mejor conozcamos la maldad y las debilidades de nuestro corazón, mejor preparados estaremos para enfrentarlos. Piense de su corazón como un lugar habitado por traidores. Estos traidores son sus deseos pecaminosos y sus debilidades. Y todos tenemos de a montón de esos. A lo mejor, escudriñando un poquito más a fondo, iremos encontrando más y más traidores que solamente están esperando un enemigo que se acerque para aliarse con él y entregarnos, moviendo nuestro corazón a esa tentación, haciendo fuerza para vernos tirados y caer en el pecado. La tentación siempre está lista para sacar provecho de esos traidores. Y seamos agradecidos por cualquier amigo que esté dispuesto a decirnos la clase de persona que en verdad somos. El que nos diga, me parece, hermano, que esta área de tu carácter no le agrada a Dios. Y yo te lo digo con mucho respeto, con mucho amor, porque no quisiera verte sufrir. Que tuviéramos esa libertad de acercarnos al hermano para advertirle el peligro que nosotros estamos mirando. Posiblemente el hermano no lo nota, no lo discierne, y a veces ya nos damos cuenta cuando hemos caído y decimos, pero ¿por qué caí otra vez en esto? Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama. O sea, si te sientes herido por lo que te dice el hermano, por la verdad que te está expresando, que él está mirando en ti, agradécele a Dios porque ese hermano, ese amigo en verdad te ama. Y porque él está buscando un bien para ti, no se lo tomes a mal ni tampoco personal. Mejor escucha. Es posible que no has discernido al enemigo que está tan cerca de ti. Y ve a Dios en oración, dile, Señor, permíteme ver y entender lo que mi hermano me está diciendo. Puedes tú decir, Señor, me parece que no es justo ni correcto su apreciación, pero Señor, si yo estoy equivocado, muéstrame la realidad y seguro que Dios te lo va a mostrar.
Y cuando Dios te lo muestre con humildad delante de Dios, reconoce esa situación y pide ayuda a Dios para que te levante y te saque de ese momento o de esa situación. Una actitud de orgullo y de soberbia no nos permite reconocer nuestros errores. Entonces, guarda tu corazón, conoce tu corazón, conoce la persona que realmente tú eres, acepta el consejo, acepta la observación, acepta el que seas confrontado con la verdad para que Dios pueda ayudarte a superar esa área de tu vida. Número 2, dijimos que vamos a cuidar nuestras debilidades. Conocer nuestras debilidades no es suficiente. Necesitamos también conocer las maneras en que la tentación pudiera sacar provecho de esas debilidades. Hay ocasiones, particularmente situaciones o compañeros, personas, individuos, incluso pensamientos o lugares que hacen que la tentación sea más fuerte. Si una persona tiene una debilidad en el chisme, por ejemplo, pues entonces se supone que debe evitar a ciertas personas que tú conoces que les encanta moverse en esa podredumbre. Y tú no puedes darte la libertad ni el lujo de meterte en ese lodo, ensuciar tus oídos y tu corazón con lo mismo. Si aparte de esa podredumbre que miras ahí, tú sientes o tú sabes que tu naturaleza pecaminosa es inclinado a eso, pues guarda distancia, aléjate, no te acerques siquiera, pasa de largo, nada bueno seguramente te va a traer. Podrías tú decir, pero es que yo tengo confianza, yo estoy orando. No te confíes, recuerda que hay que estar velando y orando en tiempos de autoconfianza. Pedro dijo, yo nunca me escandalizaré de ti, Señor. Y si es posible llegar hasta la muerte, yo voy a ir hasta allá. Minutos después estaba haciendo lo que había dicho que no haría. ¿Por qué? Porque se confió que él podía enfrentar la tentación en sus fuerzas. Y ya aprendimos que esto no es asunto de nuestras fuerzas, no es asunto de nuestra inteligencia, es más, no es ni asunto de que conozcamos la palabra de Dios, sino es asunto de velar y orar para no caer en la tentación. Si una persona sabe, encuentra que mirar imágenes, reportajes, estimula pensamientos impuros, debería entonces tomar precaución para evitar mirarlas. ¿Cuántas cosas contaminan la mente y el corazón? Y están en la mano tan abiertas que no podemos descuidarnos y sentirnos poderosos y acercarnos y atrevernos a meternos en esos asuntos. Los ejemplos son interminables, aunque no todas las personas tienen que evitar exactamente las mismas cosas. Cada persona debe conocer lo que le daría a la tentación una ventaja sobre él y hacer todo lo posible para evitar esas cosas. Si una persona, un lugar, mirar algo, te mueve, te atrae, evita esas cosas, evita esas personas. Muchas personas pueden andar por el campo cuando el campo está podado y ser llenos de alergias o de granos. Bueno, si tú sabes que te provoca esa alergia, pues no te acerques a ese campo, evítalo.
De la misma manera, cada uno de nosotros necesitamos saber nuestras particulares de alergias que nos pueden traer a la tentación para evitarlas. Es obvio que no podemos evitar todas las tentaciones, pero debemos hacer el esfuerzo de evitar la mayor parte de esas tentaciones que podamos. Cuando en el transcurso de nuestros deberes la providencia nos trae alguna ocasión de la tentación, debemos confiar en que Dios nos va a guardar. Cuida tus debilidades, conócelas, identifícalas y guárdate de ellas. Número 3, llene su corazón o arme su corazón de provisiones en contra de la tentación. Nosotros debemos conocer los traidores que habitan en nuestro corazón y debemos también hacer un esfuerzo para equipar nuestro corazón con buenos tesoros que nos ayudarán en los tiempos de la prueba. En los tiempos antiguos, a veces el enemigo se acercaba a un castillo o a una fortaleza con la meta de sitiarla y capturarlos. Pero si el enemigo encontraba que allá adentro estaban bien armados y aprovisionados, suficientemente como para resistir mucho tiempo, entonces el enemigo se retiraba sin atacar, porque sabía que no iba a poder. De la misma manera, si Satanás nos encuentra preparados y equipados para resistirlo, no solo se va a retirar, sino como dice Santiago, allí en el capítulo 4, versículo 7, de nosotros huirá. ¿De nosotros qué? La mayoría de las veces somos nosotros los que andamos huyendo delante de Satanás. Y casi nunca vemos a Satanás huyendo delante de nosotros. ¿Sabes por qué? Este versículo no le hemos dado la importancia en los aspectos que menciona o la palabra con el que empieza el versículo. Y el versículo dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Para que nosotros podamos ver a Satanás huir de nosotros, necesitamos hacer dos cosas muy importantes. Primero, someternos a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Someternos a Dios es doblegar nuestra voluntad al gobierno de Jesucristo. Es un compromiso a obedecer sus mandamientos, su palabra, una obediencia completa, una obediencia inmediata y una obediencia gozosa. Someteos pues a Dios. Reconocer que Él es nuestro amo, nuestro patrón, nuestro Señor y que nosotros somos sus siervos o esclavos, que vivimos para honrarle todo el tiempo. Todo eso quiere decir someteos. Cuando tú gobiernas tu propia mente y corazón y tomas tus propias decisiones sin consultar a Dios, sin someterte a Dios, el enemigo puede atraparte enseguida. Porque si tú no estás bajo el gobierno y señorío de Dios, estás bajo el gobierno y señorío del enemigo. ¿Quién puede guardarte allí si tú voluntariamente te has salido de esa cobertura para estar expuesto a todo tipo de enemigos? Y luego dice también resistid, o sea, poner resistencia, pararte firme, conociendo las promesas de Dios, conociendo el poder de Dios y la gracia de Dios, tú puedes pararte y resistir los ataques del enemigo, las dudas, los temores,
las tentaciones, tantas cosas, tú puedes resistirlo. Cuando el enemigo ve eso, entonces dice, no, aquí no puedo. Aquí está bien equipado, aquí está velando y orando y yo no puedo encontrar ninguna rendija para tentarlo. Y se va. No nos descuidemos, mis hermanos. La provisión particular que especialmente necesitamos atesorar en nuestro corazón es una conciencia del amor de Dios en Cristo. ¿Es qué? Una conciencia del amor de Dios en Cristo Jesús. Todos acordamos y conocemos la historia de José el soñador en la casa de Potifar. ¿Sí se acuerdan? Que su mujer, le insistía, José, acuéstate conmigo. Y cada día, José, acuéstate. Y yo creo que esta mujer, que a lo mejor su esposo pasaba largas temporadas fuera en la guerra porque era un oficial del ejército, pues ocupado en las tareas del ejército de su país, se desatendía de su esposa. Y cuando esta mujer se presenta ante José insistentemente, no creo que se presentara toda despeinada y toda sucia. Ella se presentaba para atraerlo, sensual, provocativa. Y ándale, José. ¿Qué dice José? ¿Cómo haría yo esto y ofendería o pecaría delante de mi Dios? Para José, el amor de Dios, esa conciencia del amor de Dios en Cristo Jesús era más importante que cualquier otra cosa. Y esto es lo que nosotros muy a menudo olvidamos. Echamos por tierra todo lo que Cristo hizo por nosotros. Aventamos por la ventana todo ese amor que Dios nos manifestó a través de su Hijo en la cruz para morir y salvarnos. Y eso es lo que ha provocado que muchos caigamos redonditos en la tentación. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Eso es lo que nos debemos acordar todos los días. Porque seguro la tentación llegará al rato cuando salgas de aquí, llegues a tu casa, vayas al trabajo mañana o a la escuela. La tentación siempre estará vigilante. Si tú vas armado con ese pensamiento, si tú vas lleno tu corazón de esa conciencia del amor de Dios, seguro que nada te puede tocar. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 5:14, el amor de Cristo me constriñe. El amor de Cristo me impulsa. El saber que Cristo me ama me insta, me obliga a resistir la tentación. Las provisiones de la ley, el temor a la muerte, el temor al infierno o al castigo o el terror del Señor deberían ser atesorados en nuestro corazón. Sin embargo, estas provisiones son conquistadas más fácilmente. Por sí mismas nunca se mantendrán firmes en contra de los asaltos de la tentación. Estas provisiones son conquistadas cada día. Un corazón armado con ellas va a luchar por un tiempo en contra de la tentación, pero muy pronto se darán por vencidos. Entonces es muy importante que a estas provisiones vayan acompañadas de una plena conciencia del amor de Dios. La plena conciencia del amor de Dios nos permite fortalecer nuestro corazón y aprovisionar de estos elementos que nos van a mantener firmes en frente
de las pruebas o las tentaciones. Un conocimiento del propósito eterno de su gracia. ¿Sabe usted para qué lo salvó el Señor? ¿Sí sabe? ¿Para llevarlo al cielo? Finalmente sí, pero estamos en este mundo. Por algo nos salvó Dios para este mundo. Si un día vamos a estar en su presencia sin ninguna dificultad para adorarle, estaremos plenamente santificados, ya no lucharemos contra la tentación. Pero esa es la parte final. ¿Para qué nos salvó Dios aquí en la tierra? ¿Y para qué nos tiene en este lugar? Eso es lo que debemos nosotros conocer. Un conocimiento del propósito eterno de su gracia. Nos perdonó muchos pecados. Limpió nuestro corazón de mucha basura. ¿Para qué? ¿Nomás para sentirnos limpios? ¿Nomás para sentirnos puros? ¿O para sentirnos superiores a otros que no son ya pecadores o que no son tan pecadores como yo? ¿Para qué nos salvó Dios? Debemos atesorar y aprovisionar nuestro corazón con un deleite en recordar y conocer el sacrificio de Jesucristo. La muerte de alguien no se puede recordar con deleite, porque si alguien que murió ya se fue y provoca un hondo vacío en el corazón, deja vacío en el corazón. Pero en el caso de Cristo Jesús, que murió un día, Él resucitó y Él vive para siempre y nos llena de ese vacío, y eso es lo que nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón. Él vive en nosotros. ¿Puedes tú imaginar lo que sucede cuando tú pierdes esa conciencia del sacrificio de Jesús y caes en el pecado? ¿Qué crees que pasa con Jesús en nuestro corazón? O cuando te vuelves insensible o indiferente, descuidado, cuando ya no oras, cuando ya no velas, cuando no te apasiona ya leer la palabra de Dios, ni siquiera pensar en su sacrificio. No creo que eso alegre el corazón de Dios. No creo que eso traiga contentamiento a Jesucristo. Eso hiere su corazón. La muerte de Jesús nos trajo privilegios enormes, como nuestra adopción. Nosotros no éramos hijos de Dios antes de conocerle, pero Él nos adoptó una vez que nosotros aceptamos su sacrificio. Y una vez que nos rendimos a Él, Él nos trajo a su propio seno para decirnos: mi hijo eres tú. Es una gran bendición eso, porque antes éramos hijos de Satanás. Nos rescató de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo. Eso no lo podíamos nosotros lograr en ninguna manera. Solamente Cristo lo logró por su muerte, y nosotros debemos mantener esa conciencia y esa verdad que es tan clara y tan profunda, pero también que es de tanto valor para nosotros. Y no solo nos adoptó, mis hermanos, también nos justificó. Nos presentó delante del Padre como quien no ha cometido ninguna falta, porque Él borró toda cuenta pendiente que teníamos contra Dios.
todo decreto fue quitado en medio por el sacrificio de Jesús. Fuimos presentados como justos. Y Dios nos recibió. Dios nos aceptó. Entonces debemos llenar nuestro corazón de estos pensamientos, de la belleza de la santidad de Dios, que un día vamos a estar frente en la gloria eterna. El gran propósito final de su muerte de Jesús es para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo te escogió Dios? ¿Cuando tú entregaste tu corazón a Cristo? No, desde antes de la fundación del mundo. ¿Tú puedes entender eso? Nuestra mente no logra entender esa gran verdad. ¿Saber por qué tú estás aquí hoy? Esto se había determinado desde antes de la fundación del mundo. Llegaste como cada uno pudo llegar, herido, lastimado, destrozado, algunos mutilados de alguna manera, pero ese era el tiempo de Dios. Y por eso nos juntó para sus propósitos eternos. Y Dios está trabajando con nosotros todos los días. A veces le entendemos, a veces no le entendemos. Sufrimos o no sufrimos, pero Dios sigue trabajando. Amén, hermanos. ¿Quién nos dijo que la vida cristiana era fácil? Si así te dijeron, te mintieron, no es cierto. Hay que morir para poder vivir. Y eso no es algo tan común. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. ¿Para que fuésemos qué? ¿Y santos qué quiere decir? Separados, apartados. ¿Para quién? Pues para Dios. Y eso olvidamos muy seguido. Para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Cuántos no tienen mancha? Yo creo que ninguno podemos alzar la mano, porque seguido nos estamos manchando. ¿Es posible eso? Porque vivimos todavía en esta naturaleza, en este mundo, y el enemigo que está también todo tiempo vigilándonos para ensuciarnos. Pero Jesús dijo, o Dios dice en su palabra, que si nosotros hubiéramos pecado, tenemos a un Padre que nos puede limpiar de todo pecado. ¿Sí? También otro versículo dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Podemos correr a Él. Podemos buscarle, Señor, por favor, perdóname, límpiame, Señor. Y volver a restaurar esa relación con Dios. No debemos dejar pasar un día en que no arreglemos cuentas con Dios, porque todos los días nos manchamos de alguna manera. Un pensamiento malo, una actitud negativa, una palabra que ya lastimó o hirió, una acción a lo mejor inconsciente que lastimó a alguien. Por eso necesitamos acercarnos al que nos puede limpiar y renovar nuestra comunión con Dios para que nuestras oraciones no tengan estorbo y puedan llegar a la presencia de Dios. Amén. Un corazón equipado con estas provisiones o con estas riquezas va a tener una paz tremenda, una paz especial. La palabra griega que se traduce como, vamos a mirar ahí en el libro de Filipenses capítulo 4,
Filipenses capítulo 4, versículo 7, la palabra de Dios dice, y la paz de Dios. Fíjese bien que no dice, y la paz con Dios. Eso lo logramos cuando rendimos nuestra vida a Cristo y le dijimos que Él sea nuestro Salvador. Aquí dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué dice ahí? Guardará vuestros corazones. Esto es lo que estamos estudiando hoy. ¿Qué es lo que puede guardar nuestros corazones? La paz de Dios. Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra griega que se traduce aquí por guardar es un término militar que pudiera ser traducida como guardará, como en una guarnición. Hay dos cosas que podemos decir de una guarnición. Primero, es un lugar expuesto al enemigo. Segundo, es un lugar de protección contra los enemigos. Y entonces así es con nuestras almas. Estamos expuestos a tentaciones y a ser asaltados continuamente, pero si somos guardados en la guarnición de la paz de Dios, la tentación no entrará y como resultado nosotros no entraremos en la tentación. Entonces la paz de Dios puede guardarnos de la tentación de preocuparnos, de afanarnos, de muchas cosas. Usted tiene la paz de Dios. Todo el mundo dice paz de Dios, hermano. No alcanzan a entender qué quiere decir eso. Se ha vuelto como un amuleto. Fíjense cómo mal usamos la palabra de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En dónde? En Cristo Jesús. En la conciencia del amor de Dios en Cristo. Número 4. Manténgase alerta todo el tiempo. Un guardia siempre está alerta de los primeros signos de movimiento del enemigo. En la misma forma, también nosotros, los creyentes, deberíamos estar alertas en los primeros signos que indiquen movimiento o proximidad de la tentación. Muchos creyentes son inconscientes de la proximidad de su enemigo hasta que el enemigo los ha herido, se dan cuenta que ya fueron atacados. Nuestros amigos pueden ver los signos de peligro y advertirnos, mientras que nosotros mismos ignoramos completamente lo que está sucediendo. Podemos ser comparados entonces como personas que duermen en una casa que se está incendiando. Un amigo tiene que venir a despertarnos porque nos vamos a quemar. En el proceso de entrar en tentación, casi siempre es muy difícil de discernir. Y esto se debe a que en muchas cosas se involucran en la tentación que parecen ser inofensivas en sí mismas. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es que la tentación de dejar de orar, en las que todos somos tentados de esta manera, frecuentemente esta tentación se empieza con una simple oportunidad de ayudar a otro. Pero poco a poco surgen más de estas oportunidades hasta que la persona se encuentra tan ocupada en ayudar a otros que ya no tiene tiempo para orar. Esto no parece ofensivo, esto no parece peligroso, pues estoy ayudando a otros. Estoy haciendo un bien, pero ¿a cambio de qué?
de otro bien más grande, que es orar. Y pudiera decir, pero es que yo estoy obedeciendo la palabra de Dios, sí, pero ¿qué es más importante, ayudar a otro o velar y orar? Velar y orar. Precisamente el enemigo puede aprovechar ese buen espíritu que tienes de ayudar a otros, que estás tan involucrado en ayudar a otros que has descuidado tu tiempo con Dios. Y eso es lo peligroso. ¿Quién hubiera pensado que las oportunidades para ayudar a otros podrían ser el principio de una tentación tan grande como la de descuidar el tiempo de oración? Y el problema puede ser también es que no le damos esa importancia que debe tener ese tiempo de oración. Hasta podemos decir que no lo necesito. Nadie, ningún cristiano verdadero puede vivir sin oración, mis hermanos. Debemos desarrollar ese buen hábito de orar. Muchas tentaciones terribles han empezado con una buena obra de caridad. Una cosa conduce a la otra y antes que la persona se dé cuenta, estará envuelto en una tentación demasiado grande para él. Al diablo le gusta traer mal del bien. Por lo tanto, el creyente necesita tener sabiduría de Dios y estar vigilante para evitar las trampas que pudieran conducirlo a caer en la tentación y evitarlas inmediatamente. Si tú sospechas que una persona, una oportunidad o una situación o cualquier otra cosa está siendo usada por Satanás como un medio para tentarte, tú debes poner un alto y orar a Dios, preguntarle, ¿de veras estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga? Parece que no es malo, pero esto puede ser una oportunidad que el enemigo está usando de una manera muy sutil que tú no te puedas dar cuenta. Recuerda que tenemos un enemigo dentro todos nosotros, un traidor que son nuestros deseos pecaminosos, al que el apóstol Pedro, el apóstol Santiago denomina como las concupiscencias de la carne. Es ese deseo pecaminoso que está dentro de nosotros. Entonces cada día deberíamos nosotros anhelar que nuestros deseos pecaminosos mueran, que fueran destruidos o que ya estuviéramos libres de ese poder. Cada día debemos recordarnos de que un enemigo maldito es mortal y que está muy cerca. Este enemigo es un traidor en mi corazón y está enteramente comprometido para animarme y arruinarme la vida. Satanás nunca será un amigo que te ayude en algo. Siempre estará buscando destruirte. Toda su amistad es como una serpiente que está listo para morderte, o como un león para destrozarte. Recuerden siempre que la tentación de Satanás tiene un propósito más profundo que el mero hecho de quebrantar la ley de Dios. Satanás desea más que tentarte a que tú peques y destruyas y arruines tu alma. ¿Es esto el propósito de Satanás? Aunque Dios no lo dejará que nos arruine nuestra alma, de todos modos tratará continuamente de atacarnos con dudas, con temores acerca de nuestra relación con Cristo. Considera entonces hacia dónde nos conduce la tentación. Nos conduce a arruinar nuestra alma. Ese es todo el propósito. Número 6. Use el escudo de la fe en contra de la tentación. Use el escudo de la fe en contra de la tentación.
Enfrente la tentación con pensamientos de fe acerca de Cristo en la cruz. Es cierto que nosotros no estuvimos allí físicamente, pero nuestros pecados llevaron a Cristo hasta la cruz. Si nosotros deseamos ser preservados de la tentación, nunca pensemos a tener un tiempo de descuido o hacer una tregua. Resistamos la tentación diciendo, Cristo en la cruz murió también por este pecado y yo voy a vencer. Yo voy a vencer. Y resista. Parece firme en la promesa que Dios nos ha dado. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí, yo estoy con vosotros. Él está con nosotros. Esto es lo que significa tomar el escudo de la fe. Yo creo que Cristo puede darme de su gracia para resistir esta tentación. Tomad, dice Efesios capítulo 6, versículo 16, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Él nos lanza dardos de temor, dardos de duda, dardos de infinidad de cosas para ver si logra penetrar nuestra mente. Y cuando logra, entonces tiene mucho terreno ganado allí. Y eso nosotros debemos evitarlo. La fe hace esto a través de confiar en que Cristo crucificado murió por nosotros, recordando su amor en venir voluntariamente para ser crucificado por nosotros, a sufrir esa gran agonía que nos dice y narra la Escritura por nuestros pecados. Entonces cualquiera que sea tu tentación puede ser conquistada por la fe en la muerte de Cristo. Y por eso debes mantener tu escudo de la fe constantemente en su posición correcta. ¿Y qué sucede si hemos fracasado? ¿Ya nos vamos a dar por vencidos? No, mucho menos. Si hemos sido sorprendidos por la tentación y nos hemos enredado en ella sin darnos cuenta, ¿qué podemos hacer entonces para no ser completamente agobiados y conquistados por la tentación? Vamos a hacer unas cuantas cosas. Primero, hagamos como lo que el apóstol Pablo hizo. Recuerdan que cuando él recibió muchas revelaciones, fue llevado hasta el tercer cielo y le fue mostrado grandes cosas que no le fueron permitidas decirlas. Dice, pero puso un aguijón en mi carne para que no me sobreexaltase en gran manera. Y él habla de un aguijón que siempre lo estaría haciendo recordar quién es él. Y dice él, de lo cual he pedido 3 veces a Dios que me lo quite. ¿Qué tenemos que hacer nosotros si ya hemos caído en la tentación? ¿O tenemos un aguijón en la carne? Pues pedirle a Dios, Señor, quítamelo. Quítamelo, Señor. Y si Dios en su gracia lo puede quitar, pues no volver a caer en esa misma situación. Pero si acaso Dios no puede o no quiere quitarlo, pues entonces confiar en que nos dará gracia suficiente para sobrellevarla. Y el apóstol Pablo dice, esto me fue dejado para que yo no me exaltase sobremanera, para que recordemos que necesitamos depender totalmente de la gracia de Dios. Como número 2, necesitamos acudir a Cristo y refugiarnos en Él por la fe. Refugiarse en el poder de la fe.
Recordarnos especialmente que nuestro Dios sabe todo acerca de la tentación. Recordemos que podemos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, como dice Hebreos 4:16. Cuando te sientas tentado y listo para ser vencido, cuando necesites ayuda y sientes que debes tenerlo, porque si no vas a morir, entonces acude a Cristo, acércate a Jesús, que también Él fue tentado y nos comprende y por eso nos ayuda, porque entiende también esos momentos que Él mismo pasó aquí en la tierra. Lo que Él sufrió enfrentando la tentación fue para beneficio de nosotros mismos. Y por eso Él venció la tentación para darnos ejemplo de que nosotros también podemos vencer. Mientras tú ruegas al Señor, estás seguro de que Él se compadece de ti y que vendrá a tu ayuda, que escuchará esa oración y no te dejará solo. Póstrate en humildad y quebrantamiento. Póngase en su situación diciéndole todo lo que tú sientes. Ruegue que el Señor te ayude y Él vendrá en tu auxilio. Mire también confiadamente en quien ha prometido liberarnos. Dios es fiel y cumple su palabra. Este Dios ha prometido que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Y juntamente con la prueba nos dará la salida. 1 Corintios 10:13. Y Dios no nos puede fallar. Él es un Dios fiel. Considere usted todas las promesas de ayuda y liberación que Dios nos da en su palabra. Estemos seguros de que Dios tiene innumerables maneras y muchas que nosotros ignoramos para librarnos. Y por último, no se olvide investigar cómo es que fue sorprendido por la tentación. Si ya caímos, podemos buscar ayuda de Dios, podemos refugiarnos en Jesús, pero cosa que no hacemos muy a menudo es analizar qué fue lo que me llevó a esa situación. ¿Por qué caí? ¿Qué fue lo que yo descuidé? ¿Qué no atendí? ¿Por qué? Porque seguramente Dios nos estaba advirtiendo. Seguramente Dios estaba mandando señales que nosotros no logramos entender y por eso caímos. No se olvide de investigar cómo es que fue sorprendido por la tentación. Descubra la manera en que la tentación se apoderó de usted. Piense de su alma como si fuera un bote con un hoyo en el mar. Si usted no tapa ese hoyo, se va a hundir. Usted tiene que buscar dónde está el hoyo y taparle. ¿Cuál fue la razón por la que caíste en ese pecado? Seamos sabios entonces y preguntémonos, ¿cuándo? ¿A partir de qué momento? ¿Cómo? ¿Por cuál medio fui y caí en esta tentación? Probablemente vas a descubrir que fue menos vigilante usted, que oró menos intensidad delante de Dios, hasta que a lo mejor dejó de orar. A lo mejor descuidó su tiempo de leer la palabra de Dios, de conocerle en sus mandamientos. Entonces tenemos que recapacitar, tenemos que confesar, lamentarnos de esta condición y arrepentirnos delante de Dios.
confiando en que Él nos va a perdonar y nos va a levantar. Y hacer la promesa, determinación de apartarnos totalmente para no volver a caer en la misma situación. Amén, hermanos. Hay victoria en Cristo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Él ya murió en la cruz y nos aseguró la victoria, pero tenemos que conquistarla. Así como Dios le prometió a Israel la tierra prometida en Canaán, pero esa tierra estaba habitada por tribus que ignoraban a Dios. Entonces Israel tenía que echarlos fuera. La victoria nos es prometida, pero hay que ganarla. Hay que echar fuera a esos habitantes que nos empujan hacia el pecado, hacia la tentación. Y esta es nuestra tarea. Ese es nuestro trabajo. Pónganse de pie, por favor, inclinemos nuestro rostro y pidamos ayuda a Dios. Nadie más nos puede ayudar en situaciones como estas que pasamos. Y escuche bien, este es asunto personal. Yo puedo orar por mis hijos y decirle, Señor, guárdalos. Pero si ellos no se guardan, van a caer en tentación. Es asunto individual con Dios, de cada uno personalmente con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, entendiendo tu palabra, tu consejo, aún tu paciencia para enseñarnos cómo podemos tener victoria en contra de la tentación. Tú ya has dado tu palabra, Señor, tú ya has dado el consejo. Nos has dicho cómo podemos salvarnos. Ahora ayúdanos a nosotros tomar conciencia de todas estas cosas que hemos estado analizando en estas enseñanzas, Señor, para que las atendamos a tiempo. Miremos nuestro corazón, examinemos, nos conozcamos nosotros mismos, lo que realmente somos, para que sepamos guardarnos, Señor, de caer en tentación. Pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos en sus diversas luchas que están enfrentando en su vida. Tú conoces su corazón de ellos. Yo te ruego, Padre, que tú les ayudes a tomar conciencia de ese grande amor que tú nos has mostrado en Cristo Jesús. En esa cruz donde Él fue levantado y crucificado, tú mostraste todo tu amor para nosotros, entregando a tu propio Hijo por nuestros pecados, para perdonarnos, para limpiarnos y para volvernos a la casa del Padre cuando habíamos sido arrastrados por el pecado, Señor. Ayúdanos cada día a limpiarnos de las impurezas, de las manchas y de las arrugas del pecado, Señor. Que podamos honrarte con vidas consagradas a ti, vidas santas, apartadas para ti, Señor. Ayúdanos, Dios, te necesitamos todos los días de nuestra existencia. Que esta palabra quede en nuestro corazón. Que tus promesas, Señor, cada día sean más palpables y reales en nuestra vida y en nuestro caminar contigo, Padre. Bendícenos a todos en esta tarde y sigue hablando a nuestro corazón, Señor. Cumple tu palabra, cumple tus propósitos por las que nos has salvado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor.